un saludo, unas palabras para motivar esta actividad. Marco, por favor. Gracias, Elmira, y bueno, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a este webinar, donde hoy día vamos a conversar sobre los programas tecnológicos de transformación productiva ante el cambio climático. Y bueno, y en muy buen momento. El cambio climático ya tenemos hace años escuchando que es un problema serio, y hoy día ya es una urgencia, es una emergencia, y es algo que tenemos que hacer frente, y estamos tomando ciertas acciones. Acaba de salir la ley publicada de cambio climático, y en muy buena hora Corfo habilita estos programas que nos desafían a idear nuevas soluciones para enfrentar el cambio climático desde la construcción. Nosotros celebramos también poder contar con el apoyo de 4 ministerios, en este caso Ministerio de Energía, Medio Ambiente, Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, de tal manera que se produzca el objetivo que tiene esto, que es una coordinación entre el mundo privado, los desarrolladores de tecnología y las políticas públicas, que en el fondo rememos todos para el mismo lado. Eso es lo que en buen chileno queremos hacer, pero con un muy buen respaldo desde Corfo, que nos habilite, que nos ayude a incrementar la tasa de innovación tecnológica que tanto necesitamos para enfrentar esto. Chile, ya también es un discurso que venimos escuchando hace mucho tiempo, está estancado en la trampa del ingreso medio, y la manera de salir de eso, ¿no?, como lo han hecho otros tantos países que hoy día son bastante más desarrollados, es desarrollando tecnología, invirtiendo en tecnología e incorporando tecnología y nuevas soluciones a todos los procesos productivos que aquí intervienen. La construcción, sabemos, también tiene un rol importante dentro de esto. Desde Construye 2025 hemos visto y hemos declarado y hemos mostrado en diversas oportunidades y ocasiones que la construcción sí afecta al medio ambiente. Tenemos, bueno, por ejemplo, el 25% de toda la energía que se consume en el país está en las edificaciones, y hoy día el desafío es llegar a un año 2050 con que las edificaciones sean net cero, o sea, que no consuman más energía, sino que la que ocupen también la repongan. Tenemos también un indicador que también es bastante relevante, que la edificación da cuenta de prácticamente 1/3 de todo lo que se contamina, tanto en material particulado y residuos. Y es ahí donde también hemos puesto especial acento en instalar la economía circular como el nuevo modelo económico para que las edificaciones, como en muchos casos ya se está dando, lleguen al cero residuo. Todo lo que se genere, también el neto sea cero, de tal manera que lo que se pueda reutilizar se reutilice o se recupere, y no llegue nada a disposición final. Ese es el desafío donde estamos hoy día. Estamos muy contentos con la gran respuesta que hemos recibido en todos nuestros programas, y creo que estamos en el lugar indicado, y no quisiera decir en el momento indicado también, porque siempre es un buen momento para hacer frente a estos temas. Así que bienvenidos todos, que sea una muy buena jornada, y felicitaciones por ser parte de esta iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcos. Contarles que, bueno, luego de esta bienvenida del gerente de Construye 2025, contarles que esta actividad se estructura en 3 partes. Hay una primera parte que va a ser la presentación del instrumento, del programa tecnológico y de esta convocatoria que tiene foco en cambio climático, y en este caso en particular en el sector de la construcción, que está a cargo de nosotros como Corfo. Hay una segunda parte que es un panel en el cual se van a visualizar desafíos propios del sector y a los cuales se les podría eventualmente dar respuesta a través de esta convocatoria, y agradecer a Sandra Briceño, jefa de la división de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente, que nos acompaña, Bárbara Rodríguez, de la Unidad de Edificación y Ciudades de la División de Energías Sostenibles del Ministerio de Energía, Evelyn Galdame, jefa de la Unidad de Gestión Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Territorio del Ministerio de Obras Públicas, Conrad von Igel, gerente de Innovación y Sostenibilidad de la Cámara Chilena de la Construcción, que son quienes en conjunto con Alejandra Tapia, coordinadora de Sustentabilidad Construye, van a dar vida a este panel, que es la segunda parte de esta actividad. Y por último vamos a hacer un espacio de resolución de consultas
y de dudas que se generen en los participantes. Para partir con la primera parte, que sería la presentación del instrumento de esta convocatoria, voy a dejar con ustedes a Fernando Henschel, gerente de capacidades tecnológicas de Corfo, que nos va a saludar e invitar a participar en esta convocatoria y a describirnos este instrumento. Fernando. Muchas gracias, Delmira, muchas gracias, Marco, también por facilitar esta instancia que esperamos que sea de conversación. Lo que queremos presentar hoy día es un instrumento. Es un instrumento que, por lo menos en el sistema más bien de desarrollo tecnológico y de innovación, es bastante conocido. Pero hoy día lo que queremos hacer es invitarlos a ustedes, que vienen del mundo donde esta demanda por innovación, esta demanda por desarrollo de tecnologías apropiadas para hacer frente a una mega misión que tenemos, que es adaptarnos y adaptar nuestra productividad de cara al cambio climático. Los actores más importantes son efectivamente ustedes, son los que van a tomar el liderazgo en señalizarnos cuáles son efectivamente los desafíos que tenemos que abordar con este instrumento. Entonces, tenemos una pequeña presentación. ¿Tú me ayudas? ¿La proyectas tú, Edelmira? Y esta misión que tenemos que abordar, justo como ya lo señalaba Marcos también, es una... Yo siento que llegamos un poco tarde, al cambio climático llegamos tarde. Efectivamente es algo que hemos venido conversando y evidenciando desde todas las instancias internacionales, la amenaza del cambio climático, que hoy día dejó de ser una amenaza y hoy día estamos viendo francamente los efectos. Efectos que se materializan en desplazamiento de nuestras zonas desérticas, ¿verdad? Que avanzan desde el norte hacia el sur, modificaciones de nuestro clima, lo vivimos todo, en el extremo norte y también en el extremo sur y en la zona central, la reducción dramática de la disponibilidad de recursos hídricos, tal vez lo único la única disponibilidad de recursos que ha crecido es la disponibilidad de recursos solar, a buena hora, sobre todo en Chile, que tenemos este tremendo potencial solar y hemos podido, por lo menos nuestra electrificación, reducir dramáticamente las emisiones de CO2 producto de la generación solar que ha ido desplazando a otro tipo de generaciones mucho más contaminantes. Sin embargo, nuestra productividad, y sobre todo en sectores como el de la construcción, siguen siendo un tema. Pero hoy día además tenemos otro granito, otra piedra en el zapato, que es cómo, a partir de este contexto que hoy día tenemos y que es ineludible, que es el del cambio climático, nos adaptamos. ¿Se fijan? Entonces, lo primero que quiero comentar, antes de profundizar en cómo este instrumento puede facilitar la generación de un portafolio de proyectos, es describir muy bien el problema que queremos resolver. Hoy día tenemos sectores productivos, en este caso estamos hablando solamente de la construcción, que está priorizado en esta convocatoria, que se ven afectados por estos efectos del cambio climático, que son básicamente tener que reducir el consumo de energía, ¿verdad? Es descarbonizar de alguna manera, mediante reducción de consumo de energía, mayor utilización de la materialidad. Los materiales en general no son un insumo que salen de la nada, los materiales son, otra vez, energía y materialidad, ¿verdad? Entonces, en la medida que no solamente podemos reducir la cantidad de material, sino que extender la vida útil de ellos, también estamos contribuyendo a adaptarnos a estas estrecheces de insumos que el cambio climático nos impone. Y tercero es el que efectivamente también sabemos que cualquier tecnología que busca modificar o cambiar o modernizar una actividad económica que ya tiene y que es bastante conocida, tiene ciertos costos, ¿ah? Entonces también la baja tasa de adopción tecnológica de algunos sectores productivos, como en este caso la construcción, también es una brecha. Esas tres brechas son las que queremos abordar con este instrumento. ¿Y qué es lo que es este instrumento? Bueno, este instrumento básicamente es un proyecto o un programa que pone a disposición un portafolio de proyectos, o sea, diversos proyectos provenientes de diversas tecnologías para resolver el mismo problema. Por ejemplo, en este caso, de cómo reducimos o reducimos las emisiones de CO2 o descarbonizamos la actividad
de la construcción. Es un ejemplo, ¿ah? Luego en el panel seguramente vamos a ahondar en muchos ejemplos más, y tal vez más precisos de los que puedo dar yo en este momento, pero este objetivo final del portafolio de proyectos, o sea, de este programa tecnológico, podría ser la descarbonización de alguna etapa de la construcción. ¿Mm? Probablemente eso va a requerir de desarrollo de tecnología, no sé, de tecnología de la información, ¿verdad? Tener mejor trazabilidad de los materiales, qué sé yo, y por ende vas a tener una serie de proyectos que van a tratar de desarrollar las plataformas de información o las plataformas más bien TIC al respecto, pero por otro lado probablemente también tengas algo que hacer en materia de la materialidad. Entonces va a tener otra línea de proyectos que tenga que ver más bien con los tipos de materiales, etc. Entonces es una serie de proyectos, un portafolio de proyectos que buscan de una manera coordinada resolver este problema. Esto, sin duda, pues ya aquí mencioné solamente 2 líneas de proyecto, probablemente haya más, y también al final del día ustedes tienen que estar presentes, o sea, los tomadores de esta tecnología. Entonces se fijan que hay una serie de actores que no siempre se coordinan de manera automática. Y ese es lo que busca en el fondo este instrumento. Poner un desafío por delante para que distintos actores desarrollen este portafolio de proyectos de una manera asociativa y colaborativa, o sea, coordinada. Y por supuesto, también queremos que estos proyectos de desarrollo de tecnología no queden solamente en prototipos o en estas demostraciones de las capacidades que podamos hacer, sino que también que sean efectivamente transferidos e implementados en distintas empresas o ojalá en todo el sector, eso siempre es más ambicioso, pero por lo menos en un grupo considerable de empresas que son los que van a participar de esta convocatoria, ¿verdad? De este programa tecnológico desde el día 1. Y finalmente también quisiéramos que estos tomadores tempranos de esta tecnología nos ayudaran también a difundir este resultado para poder generar este efecto multiplicativo de que este proyecto vaya a tener también luego en sus pares o en sus competencias también, de manera que efectivamente podamos iluminar a todo el sector con este tipo de tecnologías que buscan reducir la huella de carbono o descarbonizar estas actividades o este sector económico, aumentar la tasa de uso de los materiales, reducir la cantidad de insumos y aumentar la adopción tecnológica, por cierto. Entonces, por ahí están haciendo algunas preguntas, las vamos a contestar. Sin duda también las incubadoras tienen algo que hacer en esta última caja que estoy diciendo acá, en la transferencia tecnológica, pero las preguntas las vamos a contestar un poquito más adelante porque ahora Edelmira va a entrar en la profundidad o va a definir o describir mejor cuáles son los elementos de la postulación que nosotros estamos buscando que ustedes puedan generar en este plazo los plazos de tiempo que vamos a tener también, los recursos que vamos a poner a disposición, todos estos detalles los va a presentar ahora Edelmira, y después de eso vamos a estar, por cierto, abiertos a contestar estas preguntas que ya veo que están apareciendo en el chat y otras más. Muchas gracias, Fernando. Si voy a continuar brevemente contándoles los elementos más formales del proceso que tiene que cumplirse para poder postular en esta convocatoria. Solo a modo de resumen, los resultados que se esperan de este proyecto, de estas postulaciones, es que hay un mayor nivel de productos con un mayor nivel de sofisticación y con mayor valor agregado, contribuir a aumentar la productividad de este sector productivo, en este caso la construcción a través del desarrollo de plataformas tecnológicas habilitantes, del desarrollo de bienes club, el aumento del sector productivo en plataformas globales, y la apuesta a estos desarrollos tecnológicos en el mercado son los resultados que se espera de este instrumento. En términos de participantes, y está como bien detallada esta información, tenemos al menos 4 tipos de participantes en esta convocatoria. Los dejamos acá, más adelante les vamos a mandar una encuesta que ahí Alejandra va a poner a disposición, en la cual queremos recoger también en cuál de estos roles creen ustedes que podrían participar, si es que están en el fondo
pensando en una postulación a este programa, hacer énfasis en lo que dijo Fernando, estos son proyectos de carácter colaborativo, por lo tanto no es una empresa, no es un actor el que postula, sino que tenemos estos distintos tipos de actores. En primer lugar, el gestor tecnológico, que es la entidad que postula ante Corfo, que hace la postulación formal, es de carácter obligatorio, es solo una entidad, que es la que cuenta con capacidades técnicas y con capacidades de gestión para articular al sector en este caso, para desarrollar y hacer esta coordinación necesaria para llevar a cabo este portafolio de iniciativas. No es quien ejecuta solo el proyecto, sino que es aquel que hace esta articulación y que desarrolla parte de las actividades de este portafolio. Los coejecutores, que al menos debe haber uno en esta postulación, son entidades que complementan las capacidades del gestor tecnológico, que complementan en materia de desarrollo tecnológico y de innovación productiva. O sea, son aquellos que vienen a cubrir algunos temas específicos de carácter técnico para complementar estas capacidades. Y aquí pueden ser personas jurídicas públicas o privadas constituidas en Chile o en el extranjero. ¿Ya? Eso también es importante, o sea, podrían haber capacidades externas que se pusieran a disposición de este proyecto a través de esta figura. Lo importante acá es la figura de la complementariedad técnica, ese es el rol del coejecutor. En términos de asociados, nosotros esperamos que al menos hayan 2 asociados en esta convocatoria. ¿Y por qué? Estas son las entidades que le dan pertinencia a los desarrollos que se van a ejecutar durante el proyecto. En general, pensamos en aquellos representantes del sector productivo, empresas que van a adoptar estas tecnologías, que van a de alguna forma ser espacios para validar estos nuevos desarrollos. Acá nosotros esperamos que al menos sean 2 entidades. Y la figura de los interesados, que son aquellos que quieren y que se interesan en que haya un desarrollo en esta materia, y puede ser que sea un gremio, pudiese ser si fuese un proyecto que tuviese algún piloto regional, un gobierno regional, por ejemplo, que no necesariamente son directamente vinculados o tienen estas otras características de ser una empresa, de ser un centro con ciertas capacidades complementarias, pero que sí quieren que este desarrollo se materialicen. Aquí, como en términos bien, hay varios elementos, pero no voy a ahondar porque Fernando mencionó parte importante de este tema, de por qué en el fondo estamos en esto, de cuáles son las necesidades que vemos detrás de este programa, el por qué hacer un programa enfocado en cambio climático. Acá hay varios elementos de eso, o sea, tenemos necesidades de reducir emisiones de gas efecto invernadero, tenemos y estamos convencidos que el desarrollo tecnológico es una herramienta, un camino para avanzar hacia un nuevo modelo, y parte de esto es lo que recoge esta lámina, en la cual no voy a profundizar. Las brechas que están definidas en la guía técnica de esta convocatoria, y esto es bien importante, las propuestas deben aportar sí o sí, al menos al cierre de una de estas 3 brechas, que son 3 grandes ámbitos. Por una parte la descarbonización, por otra parte la baja eficiencia en el uso de recursos, y un tercer ámbito de brechas que es la falta de adicionalidad tecnológica a los procesos productivos y de mercado. La propuesta, el objetivo general, por decirlo de alguna forma, de la propuesta del conjunto de proyectos que se presentan, tiene que apuntar a disminuir al menos alguno de estos elementos, con los ejemplos que vamos a ver más adelante. Esperamos que de alguna forma cerremos en parte o contribuyamos al cierre de alguno de estos 3 ámbitos de acción. No podría ser más de uno, pero al menos tiene que ser uno de estos. Bueno, y en términos del foco sectorial, acá lo hemos planteado, lo hemos planteado en otros webinars, en otras actividades de difusión. Tenemos 3 sectores priorizados para esta convocatoria, que es silvagropecuario, turismo y construcción, que es lo que nos convoca.
¿Por qué priorizar un sector como construcción? Porque tenemos brechas que ya están identificadas en esta materia. Sabemos que hay desafíos asociados a la optimización de recursos, a la trazabilidad, por ejemplo, los residuos de construcción y demolición, a construcción modular verde, al uso de las materias primas y a todos los efectos que genera también ambientales que genera la industria de la construcción. Por lo tanto, teniendo ese desafío enfrente y ese conjunto de temas que nosotros vimos y que seguramente van a ser profundizados más adelante en el taller, o sea, en el panel sectorial, podemos ver que hay una tremenda oportunidad y hay un tremendo espacio para que podamos trabajar en esta materia. Pero esos son algunos de los desafíos que nosotros hemos identificado, y la idea es que en este espacio se puedan identificar quizás otros, o que en el fondo se complemente alguno, o se haga un zoom en alguno de estos temas en particular. No voy a profundizar mucho en esto, solo a nivel como de objetivos, ya creo que ha quedado más o menos claro que lo que esperamos es cerrar brechas que estén asociadas a los desafíos de la crisis climática, que están en los sectores que hemos mencionado antes, y en este caso en la construcción. Importante la agregación de valor, como lo decimos antes, la generación de alianzas, el fortalecimiento de alianzas. Acá la colaboración es clave. Sabemos que de una sola empresa o una sola entidad o un solo ministerio no están condicionados a hacer frente a los desafíos del cambio climático, sino que necesitamos un trabajo colaborativo muy fuerte para poder llevar a cabo estas transformaciones. Recordar el tema de la transferencia y de tener un modelo de negocio, o sea que esperamos proyectos que estén en un nivel de madurez lo suficientemente avanzados para que podamos llegar a mercado con estas soluciones en el plazo que tenemos para desarrollar estas iniciativas. Así que los objetivos y los resultados esperados que están acá van en esa misma línea. O sea, desarrollo de las tecnologías, modelos de transferencia y de negocio, las vinculaciones, mejorar los procesos productivos, etcétera, que nos permitan dar un salto cualitativo en el sector a partir de estas iniciativas. Acá están en términos formales esta convocatoria en particular, y acá lo preciso porque las bases, que son el paraguas del instrumento, puede generar de repente confusión, tienen plazos que son más amplios o financiamientos que son distintos, pero la guía técnica lo que nos regula para esta convocatoria en particular, esperamos programas que se desarrollen en un plazo máximo de 5 años, y con los aportes que ustedes pueden ver acá, es decir, es hasta un 60% de financiamiento como subsidio de la Corfo, y un máximo de 2.000 millones para el programa completo, para todo lo que es el portafolio. Respecto al cofinanciamiento restante, que es el mínimo de 40% de aporte que se espera, al menos la mitad debiese ser pecuniario, y ese aporte puede provenir del beneficiario gestor tecnológico, de las entidades participantes del proyecto, el coejecutor, de los asociados. Acá, como mensaje, uno siempre se valora positivamente los aportes que se hacen al proyecto. Por ejemplo, los asociados, es una forma también en la que se visualiza el interés que hay detrás de esta convocatoria y del proyecto que se está ejecutando. Estos son los plazos generales de la convocatoria. El proceso de postulación cierra el 10 de agosto. Estamos en medio de este proceso. El 27 de julio, es decir, en casi un mes más, cierra el plazo para hacer las consultas. El correo de consulta está ahí abajo, que es programastecnológicos@corfo.cl. Durante el periodo de agosto a octubre se va a desarrollar el proceso de adjudicación, y se espera que estos proyectos estén partiendo entre noviembre y diciembre, ya se esté dando el puntapié inicial de estas iniciativas. Contarles que toda la información de la convocatoria está disponible en corfo.cl, y que dentro del link donde está la información hay una plataforma de matchmaking,
donde ustedes se puedan registrar para ser contactados, por ejemplo, o para identificar, también pueden ingresar e identificar datos de entidades que ya están registradas y con las cuales pudiesen colaborar. Adicionalmente, contarles que la encuesta que les mencionaba y que va a ser, no sé si ya fue puesta a disposición, también va a levantar información para hacer una próxima actividad que queremos hacer en un plazo muy breve para generar una instancia de trabajo tipo matchmaking organizado también por Construye 2025. Eso es lo que les puedo contar de la convocatoria. Voy a bajar la presentación. Y acá hay algunas preguntas. Vamos a hacer todo lo que tiene que ver con el cierre de consultas después del panel. Así que, vamos tomando nota de las preguntas que están haciendo en el chat. Pueden seguir haciendo sus consultas y luego del panel vamos a hacer un espacio para la resolución de las consultas que se generan. Comentarles además que en caso que no alcancemos a contestar todo en la jornada, de igual forma nosotros recogemos todas las consultas y van a ser procesadas y las vamos a disponer al área de programas tecnológicos y para que puedan también ser subidas junto con toda la información que está disponible y que se va actualizando permanentemente en la plataforma, en la página de Corfo. A continuación, y para conocer lo que tiene que ver con los desafíos propios del sector, le voy a dar la palabra a Alejandra Tapia, que es la coordinadora de sustentabilidad del programa Construye 2025 y que está a cargo de moderar el panel sectorial que viene a continuación. Alejandra, por favor. Hola, buenas tardes, muchas gracias a todos por su asistencia. Estamos muy contentos, ¿no es cierto?, de estar impulsando esta actividad que creemos que es muy relevante para el sector, cómo podemos acelerar los distintos proyectos, ¿no es cierto?, que ayuden a cerrar las brechas de cambio climático. Voy a compartir la presentación que está continua de los distintos participantes en cuanto a este desafío sectoriales, ¿no es cierto?, que nos acompaña y le damos las gracias, ¿no es cierto?, a Sandra Briceño del Ministerio de Medio Ambiente, Bárbara Rodríguez del Ministerio de Energía, Evelyn Galdames del Ministerio de Obras Públicas, Conrad von Igel de la Cámara Chilena de la Construcción, y bueno, también nosotros como Construye 2025 vamos a presentar nuestros desafíos. Creemos que generamos esta instancia porque creemos que es muy relevante no solo hacer el match entre los distintos actores, ¿no es cierto?, para la postulación del proyecto, sino que también alinear los proyectos con las políticas públicas y los lineamientos sectoriales que se van a presentar a continuación, ¿no es cierto? Entonces, un poco la idea de este portafolio, como decía Edelmira, apunten a cerrar algunas de estas brechas, al menos una, pero se van a dar cuenta también que con el panel y con lo que presentemos, la siguiente bajada de cada una de estas brechas va a estar abordada, ¿no es cierto?, tanto por los ministerios como por la Cámara Chilena de la Construcción. Así que le voy a dar el primer pase, ¿no es cierto?, a Sandra Briceño, para que nos cuenten desde el Ministerio de Medio Ambiente cómo ven ellos la bajada de estas brechas y cómo podrían, ¿no es cierto?, formularse proyectos para impulsar el cambio que necesitamos para, ¿no es cierto?, reducir nuestras emisiones y aportar al cambio climático. Sandra, no sé si estás... Hola, sí. Hola, estás con... Ahí está, partimos. Muchas gracias. Quisiera hacer una precisión antes de empezar. Yo no soy la jefa del departamento de la División de Cambio Climático, soy la jefa del Departamento de Financiamiento Climático y Medios de Implementación. Ya, una pequeña precisión. Y muy agradecida de la oportunidad. Este proyecto es súper importante para nosotros para concretar la implementación en términos de acciones climáticas, y lo estamos trabajando en conjunto con la Oficina de Economía Circular y con Rubén González, que es
como el experto, digamos, en temas de construcción. Por partir, enmarcarnos en nuestro chiche último, la Ley Marco de Cambio Climático, que fue recientemente promulgada, así como lo comentaba Marcos. Este nos da el marco regulatorio para empezar a trabajar y hacerla, como habilitar todo el arsenal de instrumentos de gestión climática. Reconoce la estrategia climática de largo plazo como un brazo articulador, digamos, de la ley. Reconoce los compromisos en materia de presupuestos de carbono, de reducciones de emisiones que deben gestionar los sectores y planes regionales y comunales, que es nuestro gran desafío ahora de llevar a los territorios el empoderamiento en temas de cambio climático. ¿Podemos continuar? Bueno, les decía, la estrategia climática de largo plazo es la que reconoce como explícitamente objetivos en términos de construcción, reconoce compromisos para la construcción de obras de infraestructura pública, como de viviendas y edificaciones en ciudades bajas en emisiones de gases de efecto invernadero y resilientes. Dentro de esta estrategia, que los invito a todos a revisarla, hay compromisos sectoriales y metas específicas a las cuales debemos llegar, y son súper interesantes de revisar en el entendido de que hay que tratar de generar proyectos que puedan ayudar a cumplir con este desafío. Está en los componentes de identificación y ciudades, de infraestructura y de residuos, y tiene vínculos específicos con la hoja de ruta de economía circular y con la estrategia de sustentabilidad de MIM. ¿Pasamos? Ya, desafíos relevantes para nosotros. Bueno, primero, permear las decisiones en materia de insumos, materiales, procesos del sector de la construcción con lineamientos de circularidad y gestión climática. Traducir oportunidades de procedimientos operativas, aquellas cosas que ya se han testeado, que sabemos que funcionan en términos de construcción, pero que no han podido lograr convertirse en oportunidades de mercado, poder hacer ese vínculo para poder dar un mayor impulso a la implementación de acciones climáticas. Fomentar los conceptos de bancos de materiales y edificios desmontables, apuntando a la recuperación de materiales en el mejor estado posible. Avanzar en la certificación de productos sustentables, considerando información ambiental y componentes y atributos de circularidad. Dentro de los compromisos más priorizables, digamos, del ministerio, podemos pasar la otra diapositiva. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha. Ya. Ya, efectivamente nos interesa desde el Ministerio del Medio Ambiente relevar los compromisos de la estrategia climática de largo plazo, que si bien son compromisos totalmente asumibles por el ministerio, son compromisos que, como mencionaban antes, se necesita de la articulación de varios sectores y de la integración y de interoperabilidad de instrumentos y estrategias y mecanismos que permitan hacer posible el cumplimiento de dichos objetivos. La SLP reconoce la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes locales a lo largo del ciclo de vida y la gestión de ciudades. También está dentro de los temas priorizados las consideraciones ambientales en la inversión de diferentes etapas de la edificación, incentivar el uso de infraestructura ecológica urbana en las ciudades, promover las soluciones basadas en la naturaleza. Esto es importante porque tenemos que recordar que el tema de cambio climático, si bien es importante la mitigación y la descarbonización, también hay objetivos súper relevantes y súper atendibles en términos de adaptación y de integración de sectores. Y el tema de soluciones basadas en la naturaleza es un desafío importante para nosotros que nos gustaría poder relevar y poder atender con diferentes instrumentos de promoción hacia la innovación de la búsqueda de soluciones basadas en la naturaleza. Avanzar en un enfoque de economía circular en la edificación, en la infraestructura, atendiendo el tema del análisis del ciclo de vida,
claro, el tema de favorecer el uso eficiente de recursos, de reducir la cantidad de materiales utilizados, o usar materiales reciclados, o extender el ciclo de vida de las edificaciones, son prioritarios también dentro de los compromisos de la estrategia climática de largo plazo. ¿Podemos continuar? Para nosotros, dentro de la ley, hay temas importantes que también se consolidan, digamos, en desafíos priorizados, que son atender las necesidades de los planes sectoriales de mitigación y adaptación. Ustedes saben que hay un plazo de 2 años para contar con 7 planes de mitigación sectorial, con 11 planes de adaptación. Entonces la idea es poder atender estos requerimientos y las necesidades de innovación y de fortalecimiento de capacidades que requieran el diseño de las medidas que allí se consideren, sobre todo en planes de mitigación, en donde el plan de mitigación de cambio climático en vivienda y urbanismo debe gestionar un presupuesto ya definido de emisiones de gases de efecto invernadero. La transición socioecológica justa es una cruzada, digamos, en la que estamos comprometidos como Ministerio de Medio Ambiente y como gobierno, atender el emprendimiento como una oportunidad de inserción social, generar o visualizar la adaptación y la mitigación como necesidades de mercados emergentes, y de nuevo destacar el rol de la economía circular como una que se insertan dentro de esta transición y que son relevantes también para nosotros. Y finalmente, el tema de normas técnicas. Se tiene ya 2 normas técnicas sobre las cuales se puede ir adelantando implementación un poco más robusta. La norma de gestión de residuos de construcción y demolición, que busca la implementación del sector público y privado que requieren servicios e infraestructura para una nueva gestión de residuos. También está la norma de gestión de residuos en obras de construcción y demolición, y se está trabajando en un set de normas técnicas también que vaya a atender el tema de edificación y activos construidos desde la planificación de su vida útil. Para nosotros es relevante poder fortalecer las normas técnicas, que son las que finalmente van a articular y dar como los lineamientos de mercado, por así decirlo, sobre los cuales podemos que cualquier trabajo en innovación y cualquier oportunidad de mejora en este sentido, considere también cómo puede ser esto aplicable a través de una norma técnica que quede identificada para después ser operativizada en las compras del Estado, en la generación de demanda, etc. La siguiente y ya terminamos, creo. Y finalmente están los desafíos y compromisos de la hoja de ruta de residuos de construcción y demolición, que aquí ya hay harto más específico, temas sobre los cuales se requiere, digamos, innovación y emprendimientos. El tema de la certificación de áreas naturales y su extracción legal, inventarios, bancos de materiales y componentes de infraestructura de edificación pública, los sellos, los estándares para aumentar la confianza de los consumidores y productos y materias primas secundarias. También el tema de los productos y materiales fabricados en base a materias primas secundarias, reciclaje de residuos, el ecodiseño como herramienta relevante en productos, envases, embalajes, pero también en temas de insumos de construcción, y servicios o productos que incrementen la vida útil, como decía antes, de la edificación e infraestructura. Esos serían como varios elementos que para nosotros son temas de prioridad. Les recuerdo nuevamente estar enfocados en la gestión climática, no solamente en la mitigación, también en la adaptación, en la búsqueda de otras soluciones, y esos serían por ahora como los desafíos y las priorizaciones, digamos, que desde el Ministerio del Medio Ambiente vemos como relevantes para este panel. Muchísimas gracias, Sandra, y disculpa por el cargo, pero No,
hubo ahí una confusión, así que, pero muchísimas gracias. Muy No, interesante, ¿no es cierto?, cómo se van juntando las líneas de trabajo que ya se van avanzando con estos nuevos desafíos. Voy a dar el pase ahora, ¿no es cierto?, a Bárbara Rodríguez, así que Bárbara, bienvenida a comentar. Disculpen si de repente tengo algunos pasos, que estoy con muchas ventanas abiertas, y puede que haya en algunos momentos de espera. Así que muchas gracias. Gracias, Alejandra. Buenos días, buenas tardes ya a todos los que están acá. A mí me toca un poquito continuar en lo que veíamos recién que nos presentaban desde el Ministerio del Medio Ambiente, para poder hacer la bajada a lo que nosotros estamos viendo como Ministerio de Energía. La verdad es que en términos de meta, como pudieron ver a través de la estrategia climática de largo plazo, las metas son muy concretas. Nosotros a través de la estrategia tenemos metas al año 2025 para reportabilidad, para que los edificios puedan analizar huella de carbono operacional y también de carbono incorporado. Y tenemos metas bien ambiciosas al año 2030, como por ejemplo empujar la 4ª reglamentación térmica. Ahora estamos tratando de sacar la 3ª, ojalá nos vaya bien con eso, a través de MIMBU, pero para el año 2030 ya se espera que podamos tener un estándar de consumo de energía neta cero en la reglamentación térmica. Entonces, la 4ª versión ya tendría ese estándar. Y la primera pregunta que viene con todas estas metas, que están contenidas no solamente en la estrategia climática de largo plazo, sino que también en nuestro Plan Nacional de Eficiencia Energética, que como ustedes saben también forma parte de otro marco legal, que es la Ley de Eficiencia Energética, que es una ley distinta a la marco de cambio climático, contiene metas bien concretas. Entonces, la pregunta es, ¿qué son estos edificios? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a llegar a esas metas? Primero, decir que nosotros nos hicimos esta pregunta el año pasado cuando comenzó la revisión a todos estos instrumentos y esta definición de metas, y se hizo un análisis muy grande a nivel internacional. Esta fue una consultoría que se licitó el año pasado para poder establecer una definición tanto de consumo de energía neta cero para Chile, así como de edificaciones carbono neto cero también. Entonces, esto fue adjudicado a través de BP, ellos fueron los consultores con CETEC, y finalmente se llegó a la conclusión, después de hacer toda esta revisión literaria, de levantar una serie de mesas para poder consultar esta definición entre los actores del sector, que por una parte teníamos edificación de consumo de energía neta cero, que se define como edificios que gracias a su diseño pasivo y alto rendimiento energético, logran tener un bajo consumo, o sea, un alto rendimiento energético, bajo consumo, pero que esa energía neta anual finalmente es cubierta por fuentes de energía renovable. Y por otro lado, tenemos la definición de una edificación de carbono neto cero, que es un edificio que por una parte cumple el estándar anterior, o sea, es muy eficiente en su rendimiento, pero además que a lo largo de todo su ciclo de vida, o sea, producción, construcción, operación y su fin de ciclo, logra minimizar el carbono incorporado, es decir, todo el carbono que está contenido en los materiales. Entonces, además, está la alternativa o la posibilidad, una vez que se logran esas muy bajas emisiones, de poder compensar ese saldo restante. Avanza nomás, Alejandro. A la otra diapositiva. Es bien importante destacar que estas definiciones son bastante más ambiciosas que lo que teníamos anteriormente, donde solamente estábamos mirando el aspecto operacional de las edificaciones. Acá estamos hablando de un enfoque a lo largo del ciclo de vida. Entonces es bien importante, como decía Sandra, poder incorporar ese aspecto del enfoque de ciclo de vida en construcción. Y nosotros con esa visión agregamos las metas tanto a la política energética, que se actualizó el año pasado, al Plan Nacional de Eficiencia Energética, que como les decía es parte de nuestra Ley de Eficiencia Energética, que fue publicada ya en febrero del año 2021, a la Contribución Nacional Determinada y además a nuestra Estrategia Climática de Largo Plazo. Por lo tanto, hoy día estamos como en un escenario regulatorio bastante único, excepcional en Latinoamérica y en otros países del mundo, donde tenemos estas metas establecidas en muchos instrumentos bajo ley. Avanza más.
Bueno, como les comentaba, lo primero es la Ley de Eficiencia Energética que establece este plan, el Plan Nacional de Eficiencia Energética, que establece metas bien específicas para todos los sectores productivos. Acá tenemos, por ejemplo, varias metas para la edificación en términos de eficiencia energética. Algo que es súper interesante es que acá, en este plan, ya aparece la definición de edificación de consumo o rendimiento neto cero. Entonces, si ustedes, bueno, la consultan, eso también está disponible en línea, se van a dar cuenta que está comprometida al año 2030, como les mencionaba recién. Dale nomás, Ale. Bueno, nuevamente, y esto ya es un poco para repetir el tema de la estrategia climática de largo plazo, las metas que aparecen acá son bastante ambiciosas y son al corto plazo. En realidad es una estrategia a largo plazo, pero tiene metas al año 2025. Entonces, hay metas para poder desarrollar una línea base a nivel nacional de carbono incorporado y carbono operacional en nuestra edificación al año 2025. Entonces, ese esfuerzo que tenemos que hacer en términos de medición, de implementación de herramientas, calculadoras, es algo que tenemos que empezar a hacer hoy. Todo en realidad hay que empezar a hacerlo hoy, pero la verdad es que las metas al año 2025 son bastante concretas. También, acuérdense que bajo la ley de eficiencia energética tenemos calificaciones obligatorias para toda la edificación, tanto residencial como no residencial o de uso público. Una de las cosas de las que se cuelga la estrategia climática de largo plazo es de eso, de las calificaciones, y habla que al año 2025 el 100% de las edificaciones nuevas que cuenten con esas calificaciones deben reportar públicamente su huella de carbono operacional. Entonces ahí de nuevo entra todo el tema de los instrumentos para medición, calculadoras y todo lo que podamos hacer para poder reportar y poner a disposición esos datos. Avanza nomás. Entonces, esto para contarles un poco de que estas metas están muy bien definidas, son bastante ambiciosas, y en base a eso nosotros hemos priorizado una serie de desafíos. A nivel de ministerio y más en particular dentro de la división de energía sostenible, para nosotros es fundamental poder levantar pilotos. Hoy día estamos trabajando en poder desarrollar una serie de pilotos de vivienda social bajo estándar carbono neto cero. Nuevamente, para lograr ese objetivo necesitamos llegar al estándar de consumo energético neto cero, pero eso lo estamos haciendo a través de varias líneas. Y una cosa que creo que es bien importante es poder entender que bajo esa nueva concepción de vivienda social estamos hablando de todos los sistemas que ingresan dentro de una vivienda, o sea, no solamente las envolventes eficientes, aislantes con baja huella, materiales estructurales con baja huella, mezclas de hormigón con bajos contenidos de cemento, etcétera, sino que además estamos hablando de los sistemas de clima. Hay todo un programa también en colaboración con la unidad de ozono para poder reemplazar los actuales sistemas de refrigerantes que tenemos, que sabemos que tenemos que reemplazarlos si queremos disminuir emisiones o la huella de las viviendas, y también entra todo ese tema dentro de este ítem. Por otra parte, estamos en un trabajo muy grande de promover el diseño de edificios de uso público con alto estándar de eficiencia energética. Y ahí creo que es bien importante poder entender primero que está en elaboración la nueva calificación de edificación de uso público, que ya incluye la huella de carbono operacional, pero también nuevamente todas las innovaciones que podamos ver en esa línea, no solamente desde el ámbito de lo constructivo, sino que también de lo que tiene que ver con el monitoreo, los sistemas centralizados para poder, en el fondo, monitorear el consumo energético dentro de los edificios, etc. En una tercera línea tenemos la evaluación del carbono incorporado en el mercado de edificación existente. Hay una brecha bien importante en la información que tenemos hoy día del mercado de edificios que ya está en pie, y hay un trabajo bien grande que hacer para poder fortalecer la reutilización y el reacondicionamiento térmico de todo ese mercado, incluyendo obviamente el de viviendas, que es nuestro gran dolor en términos energéticos. Después tenemos además todo lo que es el diseño y el desarrollo de sistemas de medición de carbono incorporado. Aquí hay un trabajo muy grande que tenemos que hacer, porque todas las mediciones que estamos haciendo hoy día de huella de carbono en construcción, la estamos haciendo en base a datos extranjeros, a declaraciones ambientales de otros países. Hay muy poquitas declaraciones hoy día con el carbono incorporado de los elementos o materiales de construcción más utilizados en Chile. Entonces hay un trabajo ahí bien grande que hacer en términos de los pasaportes de materiales,
y de poder trabajar con esos coeficientes. Avanza, bueno, y finalmente las tecnologías de climatización y generación distribuida. Gracias. Muchas gracias, Bárbara. Muy interesante, ¿no es cierto?, el enfoque de ciclo de vida que están también abriendo y abordando, y también la reportabilidad, que es un tremendo desafío y que las tecnologías, ¿no es cierto?, también pueden apoyar mucho para poder implementar. Damos entonces ahora el pase a Evelyn Galdames, de CEMAP, del Ministerio de Obras Públicas. Adelante, Evelyn. Gracias, Alejandra. Buenas tardes a todos y a todas. Acá voy a presentar los desafíos y las propuestas que tenemos como Ministerio de Obras Públicas en el marco del cambio climático, pero específicamente en lo que es economía circular, que es el área donde yo más trabajo y donde más he avanzado. Eso no quiere decir que también tengamos muchas metas que a lo mejor no voy a mencionar acá en temas específicos de cambio climático en adaptación y mitigación. Uno de los primeros temas a destacar es la hoja de ruta de economía circular en construcción del 2035, donde nosotros como ministerio hemos priorizado la actualización y el análisis de implementación de un plan de gestión de residuos para obras MOB, que esto se empezó a implementar durante el año 2021, tenemos 2021 y 2022, y ahora queremos ver una actualización y el análisis de cómo se ha ido implementando este plan de gestión de los residuos en obra. Necesitamos también incorporar material reciclado o reutilizado en las obras de infraestructura y equipamiento. Destaco lo que son los áridos reciclados, que también hemos trabajado, y sobre todo en el cambio normativo que esto involucra, y vamos bien avanzados al respecto de la norma chilena que va a poder permitir utilizar estos áridos. Y también destacar el trabajo que se ha hecho y que se está desarrollando en algunos APL, que es resinas plásticas, en este caso recicladas, y el APL de economía circular de Valparaíso, donde nosotros estamos trabajando. Destacar la experiencia de la Dirección de Aeropuertos con reciclaje de pista y nuevos lineamientos respecto a residuos y economía circular. Y la postulación que tenemos al estudio de diagnósticos de criterios de economía circular aplicable a la infraestructura y edificación pública, que a futuro nosotros queremos tener estos criterios para ir incorporándolo y solicitando a nuestra infraestructura que incorpore estos criterios. Y durante el año 2022 se va a licitar este estudio de análisis de reducción de emisión de gases de efecto invernadero en proyectos aeroportuarios y de conectividad, donde en una de sus líneas es elaborar una sistematización de los materiales más relevantes que se emplean en los proyectos analizados, incluyendo el enfoque de economía circular. La siguiente. Bueno, como todos ya lo han destacado, nosotros también somos parte de la estrategia climática de largo plazo, en donde tenemos como ejes MOB en la infraestructura con la visión territorial, el desarrollo social y cultural a través de la infraestructura, la gestión sustentable del medio ambiente y la eficiencia en el uso de recursos como eje. Tenemos el pilar de gases de efecto invernadero en los compromisos de reducción y gestión, pero en este caso, como dentro de los pilares que nombra la estrategia, voy a destacar los objetivos en economía circular, que como ustedes pueden ver, uno de ellos era lo que nombraba, donde vamos a postular un estudio para ver los criterios de circularidad en la edificación e infraestructura. Al 2030 tenemos que tener un 20% de las iniciativas de infraestructura con criterios de circularidad. Al 2030 el 60% de las licitaciones implementa estos planes de gestión de residuos sustentables que había mencionado anteriormente. Al 2050 implementar los criterios de economía circular con enfoque en el ciclo de vida de los proyectos, y el 50% de las iniciativas al 2050.
Y la otra meta es que el 80% de las licitaciones al 2050 de edificación e infraestructura realice una gestión sustentable de los residuos de construcción y demolición. Por lo que pueden ver, tenemos metas bastante ambiciosas y a corto plazo, o sea, al 2030 no queda mucho tiempo para reaccionar y incorporar estos criterios. La siguiente. Destaco acá el ciclo de vida y economía circular, y que también se usa mucho en temas de cambio climático, como en este ciclo de vida de nuestros proyectos podemos aportar desde la producción de material, la construcción, en la operación, en el fin de vida, y suplementar con reutilización, reciclaje o recuperación de energía. La siguiente. Finalmente, comentarles los lineamientos que tenemos de infraestructura sostenible. Tenemos que incorporar, y tenemos toda una agenda de criterios de sostenibilidad para obras públicas. Tenemos que incorporar los criterios de circularidad a las obras públicas, actualizar nuestra política de sustentabilidad con indicadores de cumplimiento, mejorar la gestión hídrica en la construcción de las obras públicas, y el mandato y el compromiso de actualización de los planes de adaptación y mitigación de los servicios de infraestructura al cambio climático. Eso, Alejandra, muchas gracias por una pincelada súper rápido de nuestros lineamientos. Muchas gracias, Evelyn, muy interesante. Bueno, como, ¿no es cierto?, hay todo un trabajo en conjunto en relación a economía circular, que es la bajada, y particularmente también, no solo este concurso, sino que también hay un reto de economía circular y cómo se van vinculando las distintas iniciativas, ¿no es cierto?, de sustentabilidad. Le doy la bienvenida, ¿no es cierto?, a Conrad, que nos va a mostrar los desafíos de ahora vistos desde el punto de vista del gremio de la Cámara Chilena de la Construcción. Así que, bienvenido, Conrad. Excelente, muchas gracias, Alejandra, muy buenas tardes a todos. Es un gusto poder estar acá hoy día comentando los principales desafíos del sector en estas materias, y sobre todo poder ver el interés que hay de participar de esta convocatoria, y que ojalá podamos también generar una gran articulación en el sector, y que estas postulaciones apunten no solo a algunos desafíos específicos, sino que ojalá podamos coordinar esa acción y que cubran la mayor parte de esto. Lo primero, decir que creo que lo que voy a comentar a continuación van a ver que tiene en el fondo reflejo en las presentaciones anteriores. Voy a estar probablemente repitiendo algunas cosas, porque efectivamente creo que en muy buena dirección, digamos, a propósito de lo que planteaba recién, justamente se nota, digamos, de que hay una claridad respecto de los enfoques y hacia dónde tenemos que movernos. También, sin duda, una claridad respecto de esas brechas que hay y que son muy profundas en el sector. En estas materias realmente hay una responsabilidad muy importante del sector frente al desafío de cambio climático, y sin duda una urgencia por atender esas enormes brechas y esa enorme responsabilidad también en cuanto a la cantidad de emisiones por un lado, y también, ¿no es cierto?, lo distantes que estamos de las mejores prácticas en muchas de las materias asociadas también a gases de efecto invernadero y cambio climático en general, y residuos, etc. Así que vamos avanzando en estas láminas. Esta primera, básicamente contarles que el esfuerzo o la dirección que queremos darla, no queremos reinventar la rueda, y en ese sentido creo que los informes recientes, en el caso de Fundamenta, un informe que la propia Cámara hace respecto del sector ante el desafío de cambio climático, previo o en conjunto con lo que fue la COP en su minuto en Chile, y por otro lado, digamos, ¿no es cierto?, este segundo informe de productividad, que es un informe realizado tanto por Matrix, que es el que está aquí en pantalla, como otro complementario que es de la Comisión Nacional de Productividad, y que
y esto quiero resaltarlo, creo que tiene mucho que ver lo uno con lo otro, digamos, ¿no? Para nosotros no se separa significativamente estos temas porque efectivamente, y como lo voy a plantear más adelante, por ejemplo, a través de la industrialización, el efecto que uno logra, por ejemplo, en la reducción de residuos y por ende, digamos, ¿no es cierto?, en el menor uso de materiales y a su vez a través de eso en una menor huella de carbono es enorme, y en ese sentido todos estos temas están estrechamente linkeados. Por otro lado, y si es que hay interés después en profundizar esto, dejo ahí simplemente esta dirección de correo de contacto, innovación@cdt.cl. La CDT, Corporación de Desarrollo Tecnológico, es una entidad relacionada, vinculada a la Cámara, y estamos con ellos articulando el esfuerzo de lograr, digamos, ¿no es cierto?, postulaciones que tengan todo que ver con los desafíos que planteamos para el sector. Ahí ese correo lo va a atender Martínez para información de todo. Vamos, Alejandra, a la siguiente lámina. Entonces, acá simplemente comentar, digamos, ¿no es cierto?, de que a propósito de este reporte, el fundamenta, digamos, ¿no es cierto?, que refleja de alguna manera la posición en ese momento de la Cámara frente al desafío de cambio climático, el énfasis puesto, digamos, quizás en algo que también vi reflejado, creo que sobre todo en la presentación del Ministerio de Energía, y que coincidimos mucho, que es en la necesidad, pero apareció en todos, digamos, ¿no? No quiero dejar fuera ninguna de las presentaciones anteriores, la necesidad de desarrollar soluciones que nos faciliten entender dónde estamos parados, y no solo a nivel global, sino que también individual, ¿no? O sea, de las obras y del proceso constructivo de las distintas empresas, etc. Y ahí todo lo que sea, digamos, asociado a medición, y que esa medición efectivamente sea lo más amplia posible en el sentido del ciclo de vida completo de una obra, sin duda que creemos que es una temática muy, muy importante. En segundo lugar, efectivamente, de nuevo, la mirada en las distintas estructuras, la materialidad y su carga, digamos, de carbono implícita, el proceso constructivo, de nuevo, la eficiencia que se pueda tener en ese proceso, sin duda de muy alto impacto, y luego, para qué decir, la eficiencia energética y la operación de las obras, sin duda otro gran tema. Entonces, y para culminar, y como ya se ha planteado también, ¿no es cierto?, obviamente, no, digamos, el no convertir, digamos, obras antiguas en esa última parte del ciclo, digamos, en términos de la recuperación, reutilización, etcétera, de las mismas. Así que ahí, sin duda, un enorme espacio que vemos para estos proyectos de avanzar en ese sentido. Alejandra, vamos a la siguiente. Y por último, ¿no es cierto?, y como ya les anticipaba, la sensación que tenemos de que es muy importante no olvidar cómo se vincula, ¿no es cierto?, a la sostenibilidad, y particularmente la sostenibilidad ambiental y el cambio climático y el impacto que tenemos en ese proceso como sector, el hecho de que finalmente la productividad tiene todo que ver con esto cuando se entiende, ¿no es cierto?, este proceso productivo en un sentido más amplio, desde las etapas de diseño, ¿no es cierto?, y lo que significa la construcción sostenible a partir de ese proceso de diseño, la industrialización sin duda en el proceso constructivo, muy importante, como ya lo decíamos, obviamente en general fomentar, ¿no es cierto?, la medición de todos estos procesos. Y ahí quisiera quizás terminar reiterando en ese sentido la importancia que vemos de generar incentivos que obviamente pueden ser legales, pero también tienen que ver con cómo se organiza la industria y cómo pueden surgir iniciativas tecnológicas que facilitan el proceso para que la mirada de cada uno de los actores individuales esté puesto en el impacto global del ciclo completo. Y eso es sin duda difícil. Si lo pensamos, por ejemplo, hoy día un consumidor retail, digamos, individual,
tiene pocas posibilidades de ver, por ejemplo, ¿no es cierto?, y visualizar de manera clara, fácil de entender, ¿no es cierto?, el impacto que está teniendo el producto, por ejemplo, inmobiliario que está adquiriendo, digamos, ¿no es cierto?, no solo en el proceso constructivo, la materialidad, sino que también en la operación, etcétera. Y ahí obviamente los avances recientes normativos y legales han sido muy positivos, pero creo que también hay un espacio para un desarrollo tecnológico mayor y una contribución de actores del mundo emprendedor, de centros tecnológicos, etcétera, muy importante en esa materia. Así que con esa nota, digamos, respecto del espacio que hay para hacer una contribución en este sentido que exceda los temas normativos legales, creo que me gustaría dejar esa nota puesta ahora al finalizar esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Conrad. Muy interesante, ¿no es cierto?, también la visión del gremio, y también vemos que los temas se van convergiendo, y eso creo que es muy relevante para el sector, de cómo estamos alineados, ¿no es cierto?, en las distintas iniciativas. Bueno, en relación al Construye 2025, yo soy coordinadora de sustentabilidad, y uno de los temas que hemos trabajado los últimos años con mayor intensidad es la economía circular. Por tanto, nuestros desafíos es incorporar la economía circular, ¿no es cierto?, y la gestión de residuos en el ciclo de vida a través de los flujos de materiales en los proyectos de edificación y de infraestructura. Y acá tenemos dos documentos interesantes, ¿no es cierto?, que guían de alguna forma nuestro quehacer, y uno tiene que ver con la hoja de ruta, la actualización de nuestra hoja de ruta como programa, que acabamos de, ¿no es cierto?, esta semana hacer un pequeño lanzamiento, donde se trabajaron con distintos actores en varios talleres las temáticas a enfrentar los próximos 3 años, y también la hoja de ruta RCD y Economía Circular en Construcción 2035, que desarrollamos con los ministerios de Medio Ambiente, Obras Públicas, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y obviamente también Corfo, ¿no es cierto?, donde hay distintos lineamientos. Nuestro objetivo principal es fomentar, como programa para los próximos 3 años, es fomentar la construcción sustentable a través del uso eficiente de los recursos a lo largo del ciclo de vida, con el fin de mejorar el bienestar de las personas y reducir residuos y emisiones. Y ahí entonces tenemos como 3 grandes, ¿no es cierto?, temáticas que tienen que ver con la economía circular como continuidad de los años que ya venimos trabajando, ¿no es cierto?, en esta temática, así como también la gestión de residuos. Y tenemos un tema también que es cómo apoyamos al sector a la reportabilidad de la huella de carbono, y ahí sin duda tenemos grandes desafíos. Disculpen, se me queda un poquito. Entonces, básicamente es cómo vamos integrando, ¿no es cierto?, las distintas temáticas. Veíamos que la estrategia climática de largo plazo incorpora la economía circular como parte de los temas, y aquí es donde entonces tenemos los desafíos de cómo incorporar las distintas etapas del ciclo de vida de los productos de construcción ¿no es cierto?, y entender sus emisiones, y sus impactos, que nosotros vamos incluso un poco más allá, no solo ambientales, sino que también impactos sociales, y cómo a través de impulsar, ¿no es cierto?, a la industria, al mercado, a emprendedores, a trabajar en nuevos modelos de negocio, ¿no es cierto?, y para poder apuntar a cerrar estas brechas. Y en ese sentido esta convocatoria tiene un tremendo impacto. Algunos ejemplos un poco desde cómo entender, ¿no es cierto?, cómo poder crear valor, algunas temáticas de crear valor, ¿no es cierto?, entendiendo no solo el ciclo de vida de los materiales, sino que también las distintas etapas de los proyectos, la importancia que tiene que ver con la formulación de los proyectos, su diseño, las especialidades, el diseño de productos, ¿no es cierto? Conrad hablaba del retail, de cómo visibilizamos y también cómo medimos. Tenemos indicadores también de los impactos para saber realmente qué productos estamos especificando, el diseño de materiales, y
en conjunto, ¿no es cierto?, toda su creación de valor que desde la economía circular, ¿no es cierto?, puede surgir, como entender los proyectos y tener herramientas, productos, servicios que nos ayuden, ¿no es cierto?, a ver los impactos en la capacidad de transformación de la vida, de las etapas, de la vida útil de tanto infraestructura como edificación, protocolos, ¿no es cierto?, metodologías que nos ayuden a una mejor toma de decisiones en cuanto al diseño y uso de productos de materiales de construcción que tengan menores impactos en el medio ambiente, como metodologías de vida útil, estado de salud, obsolescencia, reparación, reutilización, remanufactura, reciclaje. Entender, hay herramientas que hoy día existen como pasaportes de materiales, que nos dan información también de los materiales, donde la tecnología también puede ser un factor bastante importante. Y voy a dejar de compartir entonces y quería abrir un poco la conversación con nuestros panelistas de cómo ven ellos cómo el desarrollo tecnológico podría ser un apoyo al cierre de brechas y a los desafíos que nos planteamos. Lo dejo como una pregunta abierta. ¿Quién de los panelistas se aventura a responder la pregunta que dejó planteada Alejandra para dar a conocer esta visión a los participantes? Y aprovecho el micrófono para recordar que en el chat pueden ir haciendo sus consultas. Además del equipo de Construye, también contamos con la participación del equipo de programas tecnológicos de Corfo, que también está disponible para responder sus consultas. Edelmira, por acá. Mira, por la pregunta que hacía Alejandra, creo que la transformación y la tecnología es fundamental en el punto en donde estamos, donde todos nosotros los ministerios pudimos ver cuáles son nuestros desafíos, y creo que el desarrollo tecnológico apunta a ese desafío, y también deja la puerta abierta a la innovación, a cómo con los desafíos presentados se puede innovar, probar nuevas tecnologías, nuevas soluciones a los desafíos que todos tenemos y hacia dónde queremos circular como país. Muchas gracias, Evelyn. Sin duda, ¿no es cierto? Tenemos la innovación, es una palabra también clave dentro de estos desafíos. Conrad tiene la mano levantada. Sí, yo suelo complementar, Alejandra, Evelyn, en la respuesta o coincidir, digamos, ¿no es cierto?, en el sentido de las oportunidades que hay, pero sobre todo también recalcar que para mí, digamos, ¿no es cierto?, en este proceso, y es algo que hemos estado recalcando mucho desde la Cámara en el proceso de transformación de la industria en general, es que efectivamente esas tecnologías al final, una parte es la tecnología dura, por decirlo así, clásica, detrás de un desarrollo tecnológico, pero el otro muy importante es cómo logramos hacer que ocurra el cambio en las personas, ¿no es cierto? Y cómo esto al final también siempre va de la mano de una tecnología social, por decirlo así, un cambio en el comportamiento de las personas, y ese proceso yo creo que es fundamental incorporarlo acá. Muchos de estos problemas o parte importante de los problemas desde el punto de vista tecnológico pueden estar más duros, digamos, ¿no es cierto?, pueden estar incluso resueltos, y la transferencia de esas tecnologías no ser un problema mayor, pero la parte de la innovación y el cambio conductual, digamos, es la parte que nos complica, la manera en que esas tecnologías nos facilitan la coordinación, la visibilización de la información, etc. Yo creo que ahí esta parte importante, el énfasis de las oportunidades que hay también en ese sentido en este proyecto. Muchas gracias, Conrad. Hay varias preguntas, vamos a respetar. Edelmira, continúa con las preguntas del chat. Y Sí, hay una gracias. persona que también tenía, pero vamos a respetar el orden.
Sí, pedirles que hagan sus preguntas a través del chat, porque así además nos queda el registro, nosotros luego las vamos a sistematizar, y ahí Paula la veo por ahí del equipo de programas tecnológicos, y René están acá y van a poder apoyar en las respuestas a través de esta vía, pero también queremos tener el registro de las preguntas para poder ponerlas a disposición después de todas las personas a través de la plataforma de programas tecnológicos. Hay varias preguntas y voy a partir dando respuesta a las preguntas que tienen que ver con cómo se pueden vincular a este programa, cómo pueden participar. Vi varias preguntas que están en esa línea, y ahí la invitación es a contestar la encuesta que mandó Alejandra. Es una de las alternativas, porque lo que se espera ahí es recoger precisamente el interés en participar, y a través de Construye apoyarlos a generar estas vinculaciones con posibles gestores o con otras empresas, entidades que estén ya también pensando en hacer estas postulaciones. Así que invitarlos a acceder ahí, y también a la plataforma obviamente de matchmaking que tenemos en la página web de Corfo, de www.corfo.cl, donde también pueden ahí identificar actores, contactar directamente si así lo estiman pertinente. Así que eso como respuesta general a todas las consultas que hay en el ámbito de querer vincularse a esta iniciativa. Hay una pregunta que es para los mandantes públicos. La voy a dejar abierta. Acá está Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Energía y Ministerio de Obras Públicas. Dice: consulta, ¿los mandantes públicos tienen incorporadas indicaciones y criterios para que las constructoras puedan separar sus residuos y disponerlos a un gestor de residuos? Ahí Sandra, Evelyn y Bárbara, que está por ahí también, ¿alguna de ustedes podrían tener una respuesta a esta consulta? Respecto del Ministerio de Obras Públicas, como lo indiqué en la presentación, desde el año 2021 se está implementando un plan de gestión de residuos, por lo tanto en las bases se incorpora esa obligatoriedad, y el plan de gestión de residuos indica que tienen que hacer una cuantificación y una segregación de los residuos conforme a la norma 3562. El de disponerlos a un gestor de residuos, eso no está indicado en las bases, porque entendemos que no existen estos gestores autorizados en todas las regiones, y en la presencia que nosotros tenemos nacional no lo podemos no podemos obligar a algo que aún todavía está en desarrollo, pero obviamente en esta actualización y en estas mejoras de nuestros planes de gestión se va a ir incorporando, y lo mismo con el tema de la incorporación de la reutilización del material, ojalá en la misma obra o en obras cercanas. No sé si ahí doy respuesta a la pregunta. Muchas gracias, Evelyn. Quisiera complementar, Ministerio de Medio Ambiente, Energía, Sandra, Bárbara. Rubén González, que está con nosotros, que es el encargado del tema de construcción, pudiera complementarme acá, si le pudiera dar la palabra. Ya, perfecto, lo habilito. No está habilitado. Marco, ¿le puedes habilitar el micrófono, por favor, a Rubén? Ahí sí, ¿me escuchan? ¿Ahora sí? Sí, ahora Ya, sí, Rubén, muchas gracias. no tenía cómo yo habilitarle el micrófono. Sí, lo que iba a complementar es que hoy día estamos trabajando en conjunto con varios servicios públicos, incluido MOB, MIMBU, ¿cierto? Construye, Subdere, en un reglamento sanitario para que regula justamente esa materia y que establece las condiciones para esos nuevos negocios, ¿cierto? De gestión de residuos, de valorización, estaciones de transferencia,
que van a ser, digamos, uno de los principales actores en lo que viene en la gestión de residuos de construcción en adelante. Y desde esa perspectiva ahí hay un negocio interesante que poder desarrollar y aplicaciones interesantes de valorización que poder desarrollar para generar nuevos productos. Entonces, creo yo que ahí, en respuesta un poco a la consulta, es importante avanzar en esa línea y pensar en cómo algunos de estos programas o algunos de estos focos, ¿cierto?, pudiesen articular redes de gestores con constructoras, ¿cierto?, para al mismo tiempo hacer la gestión de los residuos y después el uso de los materiales que se generen a propósito de esa valorización. Y eso con demanda con actores públicos y con demanda desde actores privados. Entonces, y lo otro es que también hay otros instrumentos que podrían articularse a través de estos llamados, que son instrumentos que están dentro de la política pública, como la Ley de Financiamiento Urbano Compartido, ¿cierto?, y la Ley de Concesiones. Entonces, perfectamente, digamos que estos programas pudiesen incorporar medidas que aprovechen otros instrumentos que ya existen y desde ahí poder generar esta infraestructura que es lo que está demandando Evelyn, por ejemplo, a través de MOP. O lo que demandan los Servius todos los días o los municipios, ¿ya? Entonces, con su gestión de residuos. Y el reglamento viene en camino, entonces es el mejor momento para hacerlo. Y de ese modo poder dotar al país de una infraestructura para la gestión y la valorización de residuos de construcción, ¿ya?, en sus distintas fracciones, digamos, con sus distintas características. Eso es una cosa. Y lo otro que creo relevante respecto al tema de incorporar en este tipo de proyectos, y que lo señalaba Sandra en el PPT, es el que los proyectos vengan acompañados con los desarrollos normativos de normas técnicas voluntarias incorporados en esa presupuestación de las iniciativas, de modo de que así se pueda efectivamente levantar demanda desde el Estado. Sin normas técnicas pueden demorarse años en generarse esas articulaciones. Y por tanto, los proyectos debiesen incorporar aquellos elementos que factibilicen en el Estado el poder levantar esa demanda y generar la compra, ¿ya? Y así podríamos ahorrar años de espera. Le pasa a muchos proyectos que pilotan, generan los pilotajes, pero que después de que los pilotajes ya todos resultaron exitosos, pueden estar años esperando a que se incorpore finalmente en un manual de carretera o en una especificación, y si no hay normas técnicas para eso, hay años de delay, digamos, entre que el piloto resultó exitoso y que finalmente el Estado puede comprar. Entonces, las normas técnicas son un acelerador de mercado y hay que considerarlo en este tipo de iniciativas y proyectos. Solo eso quería señalar. Muchas gracias, Rubén, y muchas gracias también a Evelyn por la respuesta. Voy a pasar a otra pregunta y le voy a pedir a Paola de Programas Tecnológicos que nos ayude acá con una consulta, que es cómo participa una empresa de la industria en el programa, cómo saber cuáles son los gestores tecnológicos que tienen potencial, que Tomás hace esa pregunta, y cuánto es el aporte de las empresas del sector que se sumen a un gestor tecnológico que postulará al fondo. Ahí quizás, Paola, comentar un poco respecto como de los requisitos del gestor tecnológico en términos técnicos y de un poco la relación entre los participantes. Muchas gracias. Sí, gracias, Edelmira. El beneficiario gestor tecnológico es persona jurídica, pública o privada, con o sin fines de lucro, constituida en Chile. Bueno, eso es un grupo súper amplio, pero la idea es que también, y esto lo pueden revisar en las bases técnicas, también la idea es que tenga capacidades tecnológicas de gestión, transferencia de desarrollos tecnológicos en la industria y de preferencia en el sector que se está postulando. La idea es que sea un referente tecnológico del sector productivo, que cuente con experiencia también en gestión o ejecución de proyectos de base tecnológica. También que ponga a disposición un equipo con el capital humano especializado suficiente para asegurar la ejecución de las actividades planteadas. Y la idea es que tenga también experiencia con instituciones como centros tecnológicos o instituciones de educación superior.
Ese es el gestor tecnológico que entendemos nosotros que va a poder coordinar y ejecutar las actividades propuestas por todo este conglomerado, que al menos recordar que son 4, porque es el gestor, un coejecutor y 2 asociados, o sea, no pueden venir menos que 4 entidades a postular. La otra pregunta que era el aporte de las empresas del sector. Todo este grupo, estas 4 o más entidades, ellos deben aportar en su conjunto al menos un 40% del total del proyecto, donde el 20% del total del proyecto debe ser aporte pecuniario. ¿Quiénes hacen esos aportes pecuniarios? Los hacen el total de los asociados, de los participantes, el total de los participantes. Los asociados están obligados a aportar, pero puede ser un aporte valorado o pecuniario. Los coejecutores y los beneficiarios pueden aportar, no están obligados como así los asociados. Y es todo este paquete el que tiene que lograr ese porcentaje. Así que ahí pueden haber complementariedades de empresas que quizás han valorizado, otro aporta aquí un poco el beneficiario. Así que ahí se puede complementar con un montón de alternativas y esos son los requisitos mínimos. Muchas gracias, Paola. Aprovecho que estás con el micrófono para hacerte otra pregunta que también está en el chat, que nos preguntan si este fondo solo costea la administración del programa o también los pilotos, los prototipos que se gesten en esta postulación. Sí, se financia todo aquello necesario para llevar a cabo la ejecución de las actividades. Por ahí mencionaban pilotos, prototipos, sí. Se financia todo aquello que es requisito para lograr los resultados propuestos. Para mayor detalle, así como si esto puedo hacerlo o esto no, les sugiero dirigirse a las bases, a toda la información dentro de la página web del concurso, en los documentos a descargar y en las bases administrativas generales hay un detalle mucho más fino de qué es lo que puedo poner, por ejemplo, en recursos humanos, qué es lo que puedo hacer financiar o no en operaciones, que es siempre donde hay más confusión, y en infraestructura, donde hay algunas, por ejemplo, inhabilidades como la compra de terrenos, por ejemplo. Entonces ahí pueden tener un detalle mucho mayor de qué es lo que se financia y qué es lo que no. Muchas gracias, Paula. Acá hay una consulta que dice, ¿se puede postular como startup en formulario, como gestor tecnológico, postulando el subsidio y acompañado con un municipio que está validando nuestro proyecto? Porque en el formulario aparece una opción de postulación como coejecutor o asociado. Ahí, si entiendo bien, en el fondo nos están de nuevo preguntando por las distintas categorías del proyecto. Paola, ¿hay alguna precisión? No, tal como mencioné, en las bases técnicas está esta distinción de que el coejecutor es el que viene a complementar actividades, sobre todo de desarrollo, que puede o no aportar al proyecto, a diferencia de los asociados que también vienen a complementar con actividades o con pruebas o con validaciones, y ellos sí deben hacer un aporte ya sea valorado o pecuniario. Y mientras la entidad cumpla con la categoría, que es bastante amplia, no hay problema en que pueda ser parte de la postulación. Por ahí preguntan por las bases del concurso. Las bases del concurso están disponibles en corfo.cl. En el mismo chat, Paola Blázquez compartió el link donde están todos los antecedentes de la convocatoria. Yo de todas compartí, formas, disculpa, mira, compartí el matchmaking, pero ahora ya, voy a compartir, ya. en este minuto, voy a compartir digamos, donde está ubicado ese, que es el del concurso, y en el concurso avanzan hacia abajo y está incluso, ahí les pongo el link, ahí está. Y dentro de los pasos incluso hay un documento de preguntas y respuestas que seguro se puedan repetir o tener acá en consideración, así que pueden ingresar ahí y revisar la respuesta a todas las preguntas que hemos recibido. Y por lo mismo vamos a recopilar estas preguntas también que hemos recibido acá para poder sumarlas a ese documento que se va actualizando semana a semana, así que va con una fecha, hoy está hasta el, no sé, el 20 de junio, después para que sepan que va actualizando pueden ingresar ahí
a revisar más o menos periódicamente, una vez semanal, y también están los webinars, donde también sumaremos por si alguien no pudo asistir o llegó tarde o quiere ver alguna otra parte que se perdió. Gracias, Paola. Para ir cerrando con las preguntas, porque estamos medio ya pasaditos en el tiempo, pero como hay harto interés y varias consultas que queremos aprovechar el espacio para responderlas y tomarles un poquito más de tiempo. ¿Se financia un producto que está recién empezándose a comercializar, Paola? ¿O en el fondo esto tiene que ver con el nivel de madurez de las iniciativas que vienen en el portafolio? Sí, las iniciativas comienzan desde lo que le llamamos un TLR, digamos, por la denominación oficial de lo que son los desarrollos tecnológicos, pero para entenderlo, el mínimo desarrollo que tiene que tener es que haya sido ya aprobado a escala de laboratorio. ¿No? Como ahí se entiende un poquitito más en lo que son los niveles de desarrollo de un producto, así que de ahí en adelante, lo otro tiene que ver con desafíos. Por ejemplo, si ya están en comercialización, bueno, ¿cuál es el desafío? El desafío es escalarlo, el desafío es licenciarlo, ¿cuál es el desafío? ¿Hay creación de valor en el desafío? Ahí depende la propuesta. Paola, complementando esa consulta, nos pregunta si eso sería un TRL3. Ay, no. No, si ya comercializándose por lo menos un TLR7. Porque ya lo probé en un sistema operativo real. Si lo estoy comercializando, bueno, ya estoy en mi sistema operativo, estoy validado, porque para comercializar ya debo haber validado, así que es 7, 8, bueno, dependiendo del desarrollo que tenga el producto. Tenemos otra pregunta que nos indican las startups que están en programas de incubación, programas de innovación constructiva, otros en qué rol deberían participar. Acá comentarles que no hay un rol preestablecido para tipos de instituciones o para el tipo de madurez de las empresas, sino que va a depender del proyecto en el cual van a participar, el proyecto del portafolio en el cual van a participar. La estructura del programa se va a dar en función de de la naturaleza de cada uno. Y ahí es bien importante eso, ver este espacio como de colaboración donde se puedan conectar los distintos actores que van a participar en un proyecto, pero no hay un rol predefinido. Y don René Sepúlveda tiene la mano levantada y quería complementar, me parece, alguna respuesta, René, también del equipo de programas tecnológicos de Corfo. Sí, quería complementar sobre el TRL mínimo requerido para postular en los desarrollos. Es un TRL 5, lo que indica que el componente de validación debe ser probado en terreno, ¿ah? Porque solamente ese ajuste, porque en laboratorio es un TRL 4. Entonces debe ya estar probado en terreno la tecnología que quieran postular al programa. Desde un TRL 5 en adelante. Eso. Muchas gracias, René, por la precisión. Para ir cerrando las consultas, acá desde CETEC nos dicen que queremos consultar respecto de gastos anticipados. Se pueden rendir gastos hechos previamente una vez adjudicado el programa, que se le pide como documentación requerida a los asociados, un ejecutor puede apoyar más de un programa y si hay algún máximo porcentaje de gastos de inversión y administrativo. Varios de esos son temas que están regulados así, pero súper claramente en las bases, y la invitación antes de darle la palabra a Paola o a René es leer detenidamente toda la documentación que se pone a disposición de las convocatorias, porque ahí están los máximos por cuenta, todos estos elementos administrativos que de alguna forma son la puerta de entrada para estas convocatorias. Si no pasamos la prueba de la blancura de los elementos administrativos, no podemos, los proyectos muchas veces terminan cayéndose por temas de pertinencia. Le doy la palabra ahí a Paola o René para que comenten en particular algunos de estas consultas y con esta pregunta vamos a ir cerrando la actividad. Los gastos que se hacen previamente, las bases técnicas y las bases también administrativas generales, aparece la definición de lo que son los gastos valorizados, que son aquellos gastos donde ocurren previo a la postulación. Por ejemplo,
una persona que estaba contratada antes, o pongo a disposición una infraestructura, pero esa infraestructura o un equipo lo tenía comprado, ya lo había adquirido, había hecho el gasto previo a la postulación. Esos son los tipos de gastos valorizados que se pueden rendir después en la ejecución del programa. La documentación de los asociados no se requiere para lo que es la postulación. Un coejecutor sí puede apoyar a más de un PETEC, ¿sí? No hay ninguna contraindicación de que haya un máximo de postulaciones a las cuales puede participar. Y el porcentaje de gastos de inversión en lo administrativo, como decía bien Edelmira, todo eso está en las bases técnicas, además de la guía técnica que es particular para este concurso, y son 30% inversión y 10% los gastos de administración, todos esos detalles para que se fijen bien. E incluso dentro de los documentos hay un documento Excel donde tú te autochequeas que estés cumpliendo con los porcentajes, así que ahí también, si bajan los documentos, van a tener una planilla donde pueden autochequearse para saber que están cumpliendo al menos con estos porcentajes que son bien claros. Muchas gracias, Paola. Y ya les comento que estamos ya cerrando la actividad. Les queremos primero agradecer todo el interés, el que hayan estado conectados en esta actividad y en el que estén pensando en el desarrollo de soluciones en esta materia, que es lo que más me importa. Aprovechar de agradecerle a los panelistas que nos acompañaron del sector público y de la Cámara Chilena de la Construcción. Estamos muy contentos de esta actividad y contarles que estamos programando una actividad más tipo espacio de trabajo, de conversación, que va a convocar Construye 2025 nuevamente, que es lo que les comentábamos tipo matchmaking. Entonces, para eso les reiteramos la solicitud de responder la breve encuesta. Son 3 preguntas bien sencillas que deja Alejandra ahí nuevamente en el chat para poder convocarlos a participar de esta actividad y poder hacer esta vinculación. Muchísimas gracias por su participación. Y están, como les decía, cordialmente invitados a participar de esta convocatoria y de las próximas actividades que esperamos desarrollar y llegar a un buen puerto con iniciativas que mejoren en los ámbitos de cambio climático en el sector de la construcción. Con esto cerramos. Hasta luego. Que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias. Chao. Gracias. Adiós. Chao. Chao.